Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos regala hoy. Pidámosle a ese Espíritu Santo que hemos recibido en este Pentecostés, que una vez les doy una feliz fiesta de Pentecostés, un feliz bautismo en ese Espíritu Santo. Desde allí, hoy, como lo decíamos anoche, en nuestra vigilia de Pentecostés, los que nos acompañaron, que estuvimos hasta las 2 de la mañana, hoy el Señor viene a ratificar lo que nos ha venido diciendo durante todo este tiempo pascual. Se viene a hacer plenitud esa promesa de Dios. Y como escuchábamos en la liturgia de la palabra que hemos acabado de escuchar, nos damos cuenta cómo ese Espíritu Santo sigue obrando en la vida de los pueblos, en la vida de cada uno de nosotros. Como lo decíamos anoche, el Señor sigue actuando en la historia, sigue moviéndose en cada momento, en cada circunstancia y en cada uno en específico de cada pueblo donde el Señor nos ha plantado a cada uno de nosotros. Nos podemos dar cuenta cómo los hechos de los apóstoles nos presentan esa obra que hizo el Espíritu Santo. Sé que estaban reunidos todos orando, y dice que se presentó un viento fuerte que, como casi de temblor, que ayer los que pudieron ver el video que nos presentaron los catequistas presentaban esa imagen de lo que estaba pasando. Y nos damos cuenta cómo gente de diferentes partes del mundo, del mundo que se conocía en el contexto en ese momento, dice que había persas, medos, gente, mis hermanos, que eran enemigos, inclusive gente que se habían maltratado unos a otros, gente que sentían rencores, odios, pero que en ese momento esa fusión del Espíritu Santo trae esa paz, esa calma y esa reconciliación. Si lo pusiéramos en el contexto de nuestro tiempo, podíamos elegir a países como Alemania, como Francia, como España, inclusive mi país Colombia, Panamá, Perú, Chile, pueblos que han tenido una historia donde se ha presentado violencia. Por ejemplo, Alemania, en su contexto, maltrató mucho a Francia. Francia, a su vez, maltrató a España. España maltrató a nuestro país Colombia y a todos nuestros países latinoamericanos. Para no ir más cerca todavía, el conflicto que ha habido entre Chile y Perú. Pero que nosotros ahora en este contexto, mis hermanos, no nos podemos quedar allí, sino que cuando abrimos nuestro corazón a esa fuerza del Espíritu, a ese viento que sopla, a ese fuego que quema, Él nos va purificando y nos va limpiando. Y vamos venciendo todas esas discordias, y eso es lo que hace el Espíritu, traer la paz. Por eso en el Evangelio que nos presenta hoy Juan, cuando Jesús se presenta, le dice: reciban la paz esté con ustedes. Y dice, seguidamente, dice que sopló sobre sus discípulos, dicen: reciban la fuerza del Espíritu Santo. Al que le perdonen sus pecados, le serán perdonados. Y es allí donde el Espíritu Santo comienza a hacer esa armonía en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo comienza a hacer
ese rompimiento de todas esas asperezas que nos incomodan del otro. Y es ahí donde nos reconcilia. Y ese es el efecto que hace el Espíritu Santo. Desde allí, el Espíritu Santo primero nos regala esa paz, esa reconciliación, ese gozo, esa alegría. ¿Cuántos no estaremos pidiendo la paz en el hogar? El esposo con la esposa, con los hijos, con los padres, con los abuelos. Mis hermanos, si hemos hecho la tarea durante esta Pascua que hemos vivido, tengan la plena seguridad que el Espíritu Santo es capaz de vencer todos esos rencores, todos esos odios. Desde allí el Espíritu Santo sigue derramándose en nosotros y nos sigue dando ese entendimiento. El entendimiento de que no queda nada bueno en nosotros cuando damos espacio a los odios y rencores, a la cólera en nuestra vida, como lo veíamos anoche. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en ese ambiente de cólera, de discordia, vamos a llegar a caer en la amargura, y ahí es más difícil poder nosotros reconciliarnos. Porque cuando caemos en la amargura, mis hermanos, comienza a manifestarse en nosotros y a somatizar en el mismo cuerpo todos esos odios, rencores que hay en la familia, que hay entre inclusive los que se consideran amigos, que hay entre hermanos de comunidad. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, ha venido para romper todo eso entre nosotros. Por eso desde allí Él permea nuestra voluntad, Él toca nuestra voluntad para que nosotros, sacando el mayor anhelo, el mayor deseo y esa fuerza interior que nos da el Espíritu, podamos nosotros vencer todas esas envidias, odios y rencores. Y desde allí construyamos el mundo que Dios quiere que construyamos, el mundo que Jesucristo nos ha enseñado a través del lenguaje del amor. El amor es el que todo lo sana. Si yo tengo amor, nada me falta, porque ese mismo amor es el que me va a ayudar a vencer a mí todo temor, todo miedo, todo rencor, toda envidia. Porque cuando tengo ese amor de Dios en mi vida, la manifestación en mí va a ser ese amor de Dios. Cuando yo me configuro en ese amor de Dios, me doy al otro sin mezquindad, sin envidia, sin esperar recompensa, sino que me doy como Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, el propósito para nosotros que queremos con el Padre Miguel y con los padres que lleguen es que en nuestra comunidad rompamos toda mezquindad, rompamos toda falta de solidaridad y que consolidemos nuestra comunidad parroquial del Espíritu Santo. Allí es donde nosotros vamos a dar esa manifestación de que el amor de Dios está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Y si está en nuestros corazones, pues va a estar en nuestra familia, va a estar en el colegio, va a estar en la universidad, en la oficina, en la industria, en la comunidad donde me reúno a profundizar en esa palabra de Dios, donde me reúno a orar con los hermanos, donde me reúno a dar esa manifestación de amor que el Señor hace en mi vida. Y desde allí vamos a ir edificando la sociedad, la comunidad que Dios quiere que sea edificada en medio de nosotros. Pero la única forma, mis hermanos, es poderle decir a Dios: abro mi corazón para que tú entres y seas el que gobierne mi vida.
No hay otra forma, mis hermanos, porque en nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Pero en las fuerzas del Espíritu Santo, que es el que nos bautiza, que nos lava, que nos limpia, que nos purifica, que nos libera, ahí sí es posible. Pidámosle, mis hermanos, al Señor esa gracia. Hoy, con esa alegría y ese gozo de sentirnos bautizados por el Espíritu Santo, seguimos adelante en nuestro itinerario dentro de el ámbito de la liturgia de nuestra Iglesia Católica, para seguir dando esa manifestación del amor de Dios en nuestras vidas y de todo lo que hace el Señor cuando nos disponemos para Él. Pidámosle que ese Espíritu Santo no se apague en nuestras vidas, que ese Espíritu Santo, por el contrario, de día en día aumente ese fuego, ese calor, y que ese viento que todo lo remueve, que todo lo aleja de nosotros lo malo, se fundamente aún más en nuestros corazones, y que desde allí, mis hermanos, demos esa manifestación de que verdaderamente Jesús resucitó en nuestras vidas y que efectivamente Él fue al Padre y que nos ha entregado esa fuerza del Espíritu Santo, ese Paráclito, que es el que nos hace entender todo con claridad, nos hace entender la palabra, nos hace entender los propósitos que tiene Dios para nuestra vida y nos abre a nosotros la inteligencia, el entendimiento, para saber leer los signos de los tiempos y seguir ese itinerario como Dios quiere que lo hagamos. Pidámosle pues, mis hermanos, al Señor que esa luz, que ese fuego, que esa brisa del Espíritu Santo no se vaya de nuestras vidas, no se vaya de nuestros hogares, no se vaya de nuestra comunidad, sino que siga soplando fuerte y llevándose lo que no es de Dios de nuestras vidas, y por el contrario, trayendo toda esa armonía, toda esa paz con la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pidámosle pues al Señor esa gracia y que sea esa fuerza del Espíritu la que nos siga animando.